Buenos días, hermosas princesas. Les habla Amneris. Me tocó hacer la reflexión en el día de hoy. Esta vez vengo con un tema un poquito diferente, que Janice me dio un tema específico para hacer la reflexión. Y esta reflexión yo la titulé Como te conocí. Básicamente en este momento, esto trata de cómo yo conocí a Papá Dios. A Dios se le conoce con muchos nombres aparte de Dios, de Jesús, Jehová, Adonai, Rafa, Yahvé y muchísimos más, ¿verdad? En mi caso, cuando yo conocí a Papá Dios, yo me identifiqué mucho con el nombre Shalom, Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. ¿Y por qué razón yo me identifiqué, verdad, con Shalom? En el momento en que yo comienzo a asistir a la iglesia y a buscar más de Dios, yo estaba pasando por un montón de situaciones personales en mi matrimonio. Estaba todo al revés. Y realmente Jehová Shalom, lo que significa el Señor es paz. Y yo no tenía nada de paz antes de conocer a papá. Pero cuando yo conozco al Señor, cuando empiezo a asistir, a buscar más de Él, a orientarme, a leer la palabra, a estar más enfocada en lo que es la conexión con papá, empecé a sentir esa paz que yo no tenía. Y aunque quizás todavía las cosas no se habían arreglado, yo comencé a sentir una paz que no tenía explicación. Cuando yo comienzo a meterme más con papá, pues claro, el enemigo comienza a poner más situaciones. Ahí vienen situaciones de salud, ahí viene la pérdida del trabajo, ahí vienen un montón de otras cosas. Pero papá Dios se encargó de darme paz en todo momento. Papá Dios se encargó de, mediante muchas personas que puso en mi camino, me daba paz. Personas, amistades de la iglesia que estaban ahí para nosotros. Y tengo que decir también muchos de mis familiares que estuvieron ahí y están ahí. Y cuando quizás más yo lo necesitaba, nos ayudaron emocional, económicamente. Bueno, fue muchísimo. Y yo puedo decir que yo me identifiqué con eso porque en medio de toda esa tormenta siempre había paz. Una paz que sobrepasaba toda explicación que el hombre pueda entender, ¿verdad? Cosas que yo no entendía por qué pasaban y cómo pasaban, pero que sabía que venían de papá. Y por esa razón yo me identifiqué con ese nombre, ¿verdad? Con Jehová Shalom. Cuando me puse a buscar, ¿verdad? Un poquito, a ver en contexto de la palabra, busqué que en Jueces 6:24, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y edificó allí Gedón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en ofrenda de los abiezeritas. ¿Qué pasa? Cuando uno lee el pasaje completo, ¿verdad? En contexto, el contexto como tal del pasaje, el pueblo de Israel todavía estaba siendo oprimido por los madianitas. Y cuando Dios se le aparece a Gedeón y le asegura que estará con él para librar a Israel, aunque Gedeón estaba temeroso, él igual construyó ese altar como muestra de gratitud y fe hacia Dios y lo llamó Jehová Shalom, porque él pudo experimentar la paz de Dios en medio de su miedo y confusión. Y asimismo me sentía yo, ¿verdad? Aparte de que tenía miedo, tenía confusión, asimismo me sentía yo con esa paz que quizás yo no la podía explicar. Y asimismo pude ver cómo poco a poco se fue moviendo la mano de Papá Dios
y las cosas fueron mejorando. Los panoramas de salud que eran muy malos dejaron de ser tan malos. Todavía estamos pasando por el proceso, pero con la fe y la esperanza, ¿verdad?, de que todo va a continuar estando bien y cada vez mejor. He visto la mano de Dios en mi matrimonio a un nivel, no un 100, un 200%. He visto cómo Dios se manifiesta con mis hijos. Bueno, realmente no tengo palabras para describir todo lo que Dios hace. Y cuando menos yo lo espero, veo su mano y siento su paz. Cuando menos yo lo espero, yo puedo utilizar mi palabra, mi testimonio, mi situación, quizás para darle paz a alguien más. Y yo no soy de hablar de religión, porque yo no creo en ser religioso. Pero sí yo creo en tener, ¿verdad?, esa conexión con papá, en ese amor que Él nos da, en sentirnos cada vez más cerca de Él y en ese deseo de seguir buscando de Él cada vez más y más. ¿Por qué? Porque realmente yo puedo ver su mano y esa paz tan espectacular que se siente, que no importa por lo que uno esté pasando. Y a veces cuando yo miro hacia atrás, yo veía personas que estaban enfermas, no sé, con cáncer, o personas que tenían una situación bien mal o de salud, o no sé, que se le murió un hijo. Y yo a veces veía a esas personas y yo no entendía por cómo era posible que una persona estuviera pasando por tantas dificultades, por quizás dolores tan grandes, y podía tener una paz y hablar de Dios y de Jesús con esa paz que era inexplicable. Ahora, aunque yo no he pasado por una situación tan horrible como la que es la pérdida de un hijo o cualquier otra cosa así, una enfermedad mortal y demás, yo puedo decir que a mi manera yo he experimentado la paz de Dios. Yo la he experimentado. Y en realidad puedo entender quizás un poquito de lo que esas personas han pasado cuando hablan y experimentan la paz de Dios. Y según como he ido leyendo, ¿verdad?, la Biblia, y como he ido experimentando todo esto, he entendido dos cosas. Papá Dios tiene, ¿verdad?, que, como quien dice, romperte para moldearte como Él quiere que tú seas. Y también he entendido que cuando te estás acercando a Dios, el enemigo no quiere y te va a tirar con todo, porque va a querer desviar tu mirada. Pero con esa paz que papá Dios te da y esa fortaleza, todo va a pasar. Yo puedo decir que yo estoy 100% segura que todas mis situaciones y todas las que pueda tener mi familia van a pasar. Nada, chicas, esto fue una pequeña reflexión y espero, ¿verdad?, que les haya gustado. Las amo mucho en el Señor. Y nada, una pequeña oración para terminar con esto. Padre Santísimo, te doy gracias, Señor, por permitirnos un día más hacer esta reflexión. Yo te pido que sea de bendición para todas las personas que la escuchen, Señor. Que seas tú tocando cada corazón mediante mi palabra, Señor. Que yo solo quiero transmitir lo que tú pones en mí. Que tú, Señor, seas el que hables, ¿verdad? Me utilices para hablar y llevar tu palabra. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo conmigo y con cada una de las personas que amo. Y te pido, Señor, que sigas trabajando en cada mujer que está aquí en este chat. Y te pido también que protejas a nuestros familiares, que nos permitas tener un excelente día en tu nombre y que nos ayudas a seguir acercándonos más a ti. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Buen día, chicas.